¿Quién podría decir cuántas veces el sol había lamido esas piedras resecas de la sierra? Mateo Vargas no llevaba la cuenta. El sol era solo calor sobre la piel curtida, luz que obligaba a entornar los ojos, un enemigo más en aquella tierra áspera que se había convertido en su único refugio. El aire olía a polvo, a tomillo reseco y a algo más, algo metálico y rancio que se negaba a abandonar sus recuerdos. El olor de la pólvora quemada, de la sangre derramada en Bailén. Se agachó inmóvil como una de las rocas que lo rodeaban, siguiendo con la mirada el rastro casi invisible de un conejo entre los matojos. Su navaja, compañera silenciosa y letal, descansaba en su mano, no como un arma, sino como una extensión de su voluntad de sobrevivir. Un crujido lejano, antinatural en la quietud de la media mañana, le hizo tensar cada músculo. No era el viento, ni un animal. Era el sonido de botas claveteadas sobre el camino pedregoso que serpenteaba hacia el valle. Botas francesas. El conejo tendría que esperar. Se deslizó hacia atrás, fundiéndose con las sombras de un roquedal, la navaja ahora sí empuñada con la fría precisión del cazador que se sabe también presa. Desde su posición elevada vio la columna serpentear por el camino. Una docena de casacas azules, bayonetas brillando bajo el sol andaluz, y en el centro, un oficial de porte altivo, el capitán Antoine Dubois, cuya reputación de fría eficacia ya había sembrado el terror en la comarca. No iban de paso. Se desviaban hacia el pequeño cortijo de los Moreno, apenas un puñado de edificios encalados aferrados a la ladera. Mateo sintió una punzada helada en el estómago. Conocía a los Moreno, gente sencilla, trabajadora, cuyo único delito era vivir en una tierra ocupada. El silencio expectante de la sierra se rompió con un grito, seguido de disparos secos. Humo negro empezó a elevarse desde el cortijo. Mateo cerró los ojos un instante, la imagen de otro humo, de otros gritos, asaltándole con la violencia de una herida mal cerrada. Había jurado no volver a implicarse, vivir y morir solo, lejos del estruendo de una guerra que le había arrebatado todo. Pero el eco de un nuevo grito, agudo, femenino, atravesó su apatía autoimpuesta. Era Isabela, la hija mayor de los Moreno. La había visto crecer, una muchacha de ojos vivaces y sonrisa fácil, ahora reducida a un grito de puro terror. Los franceses salían del cortijo, arrastrando a un pequeño grupo de supervivientes atados con cuerdas. Isabela, pálida como la cera pero con la barbilla alta, su hermano pequeño llorando, la anciana abuela casi sin poder caminar y un par de jornaleros con la mirada perdida. Dubois supervisaba la operación con impaciencia, ladrando órdenes. Mateo apretó la empuñadura de la navaja hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Aquel juramento de soledad y olvido se resquebrajaba. El soldado que creía muerto en su interior removía las cenizas de la desolación. La decisión no fue un pensamiento claro, sino un impulso visceral, una reacción a la injusticia que su cuerpo, entrenado para la acción, no podía ignorar. Esperó agazapado, mientras la columna francesa se alejaba del cortijo en llamas, arrastrando a sus cautivos hacia el camino principal. Conocía aquella sierra como la palma de su mano, cada sendero oculto, cada barranco, cada cueva. La noche sería su aliada. Siguió a distancia, una sombra paciente entre las rocas y los chaparros. El sol se hundió tras las cumbres lejanas, tiñendo el cielo de púrpuras y naranjas sangrientos, un presagio que Mateo ignoró. Cuando la oscuridad fue completa, densa y sin luna, comenzó su caza. Los franceses habían acampado en un pequeño claro, confiados en su número y en la aparente desolación del entorno. Un error fatal. Mateo se movió con la sigilosa letalidad de un depredador nocturno. El primer centinela cayó sin emitir sonido, la navaja encontrando la garganta con precisión quirúrgica. El segundo, alertado por un ruido casi imperceptible, apenas tuvo tiempo de girarse antes de que la oscuridad lo engullera. Uno a uno, evitando a Dubois y al grueso de los soldados dormidos, neutralizó a los guardias perimetrales. Eran 6. 6 vidas jóvenes segadas en silencio. Un peaje necesario en la balanza torcida de la guerra. Se deslizó hasta donde mantenían a los prisioneros, atados cerca del fuego moribundo. Cortó las ligaduras de Isabela primero. Ella ahogó un grito, sus ojos enormes y llenos de terror en la penumbra. Mateo puso un dedo sobre sus labios. Silencio, soy yo, Mateo. Os saco de aquí. El alivio en la mirada de la joven fue tan palpable como el miedo. Rápidamente liberó a los demás, el niño que se aferró a su hermana temblando, la anciana que apenas podía sostenerse, los 2 jornaleros aturdidos. Seguidme, despacio y sin hacer ruido.
Los guió fuera del campamento, aprovechando el ligero ronquido de los soldados y el crepitar de las brasas. Se adentraron en la sierra por un sendero que solo un cabrero conocería. El terreno era abrupto, peligroso en la oscuridad. Mateo iba delante, ayudando a la anciana, mientras Isabela cuidaba de su hermano. Los jornaleros, aún en shock, tropezaban a menudo. El amanecer los encontró a varios kilómetros de distancia, ocultos en una cueva estrecha y húmeda. Estaban agotados, hambrientos, pero vivos y libres. Mateo observó al grupo. La mirada de gratitud de Isabela era casi dolorosa. El niño se había quedado dormido en su regazo. La anciana murmuraba oraciones. Los jornaleros miraban al vacío. Sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros con una fuerza desconocida. Ya no era solo su vida la que dependía de su astucia. «Descansad», dijo con voz ronca. «Yo vigilaré». Salió a la entrada de la cueva, escudriñando el paisaje bañado por la primera luz. Sabía que Dubois no tardaría en descubrir la fuga y la masacre de sus centinelas. La persecución sería implacable. La huida se convirtió en una sucesión de días agotadores y noches tensas. Mateo los guiaba por las entrañas de la sierra, evitando caminos principales, abrevando en fuentes ocultas, alimentándose de lo poco que podía cazar o recolectar, raíces, algunos higos silvestres, un par de perdices que compartió escrupulosamente. La anciana era una carga pesada, pero nadie sugirió abandonarla. Isabela demostró una fortaleza inesperada, cuidando de su hermano y de la abuela, incluso intentando aliviar la tensión con palabras amables o una sonrisa forzada. Mateo, observaba a Isabela, había perdido la lozanía de la juventud en cuestión de días, reemplazada por una determinación sombría, pero sus ojos conservaban una chispa de vida que lo atraía y lo inquietaba a partes iguales. Hablaban poco. Las palabras parecían superfluas ante la inmensidad de la sierra y la omnipresencia del peligro. Sin embargo, en los silencios compartidos, en las miradas furtivas, en los gestos mínimos de ayuda mutua, él ofreciéndole agua, ella remendando un desgarro en su camisa con hilo sacado de su propio vestido, se tejía un vínculo frágil pero resistente. Una tarde, mientras descansaban al abrigo de unos riscos, Isabela se atrevió a preguntar: «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué nos ayudaste?» Él desvió la mirada hacia las cumbres lejanas. «Y para mí sí». Mateo suspiró, el sonido áspero en el silencio. «Vi, demasiado, en la guerra. Juré mantenerme al margen, pero no lo hiciste». «No pude», admitió, casi en un susurro. «Vi a tu hermano». Isabela asintió lentamente, comprendiendo lo que no se decía. Le contó entonces, con voz entrecortada, cómo los franceses habían matado a su padre hacía meses por colaborar con la guerrilla, cómo su madre había desaparecido en el caos. Su tragedia era un espejo del sufrimiento de tantos otros. Mateo escuchó en silencio, la vieja coraza de cinismo agrietándose un poco más. La persecución de Dubois era una sombra constante. A veces veían columnas de humo a lo lejos, pueblos castigados por dar cobijo a fugitivos. Otras oían el eco distante de disparos. Mateo extremaba las precauciones, cambiando ruta constantemente, borrando sus huellas. Una mañana, buscando agua en un arroyo seco, se toparon con una visión que heló la sangre de Mateo. Huellas recientes, no de botas militares, sino de alpargatas y pies descalzos, y entre ellas el rastro inconfundible de herraduras de caballos mal cuidados. Bandoleros, no doubt. Eran media docena de hombres mal encarados, armados con trabucos herrumbrosos y cuchillos largos. Los lideraba un tipo corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la cara y una mirada rapaz. Lo llamaban el Chacal. «¿Qué tenemos aquí?», gruñó el Chacal, sus ojos recorriendo al grupo, deteniéndose con lascivia en Isabela. «Unos corderitos perdidos y una flor serrana». Mateo se interpuso, tranquilo pero alerta. «Dejadnos pasar. No buscamos problemas». El Chacal soltó una carcajada grasienta. «Los problemas os han encontrado a vosotros, amigo. La chica y lo que llevéis de valor se quedan aquí». Mateo sabía que no había negociación posible. La mirada del Chacal era la de una bestia hambrienta. «Retroceded», ordenó en voz baja a Isabela y los demás. El aire se cargó de tensión. Los bandoleros se desplegaron, rodeándolos. Mateo evaluó la situación en una fracción de segundo. 6 contra 1, terreno desfavorable. Pero la desesperación era un arma poderosa. El primer bandolero se abalanzó con un cuchillo. Mateo esquivó la embestida con fluidez, su propia navaja surgiendo como un relámpago. Un golpe seco en la muñeca del atacante hizo que el cuchillo cayera al suelo. Un instante después, la punta de la navaja de Mateo encontró un hueco bajo las costillas.
El hombre se derrumbó sin un gemido. El chacal rugió una orden y los otros 4 atacaron a la vez. Lo que siguió fue una danza brutal y caótica. Mateo se movía entre ellos, usando su agilidad para evitar los golpes, parando trabucazos con giros inverosímiles, su navaja una extensión mortífera de su brazo. No era la lucha limpia y ordenada de un campo de batalla, sino la pelea sucia y desesperada por la supervivencia. Vio de reojo cómo uno de los jornaleros intentaba proteger a la anciana y al niño, interponiéndose ante un bandido. Isabela, con una piedra en la mano, golpeó la cabeza de otro que intentaba agarrarla. Mateo aprovechó la distracción. Un corte rápido en el tendón de Aquiles de uno lo dejó fuera de combate. Otro cayó con la garganta abierta. Quedaban el chacal y un secuaz. El secuaz disparó su trabuco a quemarropa. Mateo se lanzó al suelo, la carga pasando por encima de su cabeza con un silbido. Rodó y se levantó, lanzando su navaja con precisión. El arma giró en el aire y se clavó en el pecho del bandolero. El chacal lo miró, sorprendido por la rapidez y la ferocidad de aquel hombre solitario. Vaciló un instante, lo suficiente para que Mateo recuperara su navaja y se abalanzara sobre él. El chacal era fuerte, corpulento, pero torpe. Mateo esquivó un golpe de garrote y se deslizó bajo su guardia, clavando la navaja profundamente en su costado. El líder bandolero aulló de dolor y rabia, intentando agarrar a Mateo, pero la fuerza lo abandonaba rápidamente. Se desplomó en el polvo, ahogándose en su propia sangre. El silencio que siguió fue denso, pesado, solo roto por la respiración agitada de los supervivientes y el gemido de uno de los bandidos heridos. Mateo miró sus manos manchadas de sangre, no solo francesa, sino también española. La guerra convertía a los hombres en lobos, pensó con amargura. Se acercó al jornalero que había sido herido al proteger a la anciana. La herida era fea, pero no parecía mortal. Isabela ya estaba a su lado, rasgando tiras de su falda para hacer un vendaje improvisado, sus manos temblorosas pero firmes. Mateo recogió las pocas provisiones que llevaban los bandidos y sus armas utilizables. No había tiempo para lamentos ni para entierros. «Tenemos que irnos. Ahora», dijo, su voz desprovista de emoción. El encuentro con el chacal les había costado un tiempo precioso y había dejado un rastro que Dubois podría seguir fácilmente. Los días siguientes fueron aún más duros. El jornalero herido ralentizaba su marcha y la tensión era palpable. Mateo redobló la vigilancia, apenas durmiendo, sus sentidos alerta a cualquier señal de peligro. Isabela se encargaba de curar al herido con hierbas que encontraba y agua hervida, mostrando una habilidad sorprendente. La relación entre Mateo e Isabela se profundizaba en la adversidad. Las palabras seguían siendo escasas, pero los gestos cobraban mayor significado. Una noche, mientras compartían el calor de una pequeña hoguera oculta en un barranco, Mateo notó que Isabela tiritaba de frío. Sin decir nada, se quitó su manta raída y la echó sobre los hombros de ella. Sus manos se rozaron fugazmente. Isabela levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él en la penumbra. Hubo un instante de conexión intensa, una comprensión muda de la fragilidad de sus vidas y del inesperado consuelo que encontraban el uno en el otro. «Gracias, Mateo», susurró ella. Él solo asintió, apartando la mirada, incómodo con la emoción que le embargaba. Una mañana, mientras Mateo exploraba los alrededores, encontró un mensaje oculto bajo una piedra, una señal convenida con la escasa red de resistencia local. Era de Padre Rafael. Les indicaba una ruta más segura hacia un refugio temporal en las ruinas de un antiguo monasterio abandonado en lo alto de un risco. También les advertía: Dubois estaba cerca y había ofrecido una recompensa considerable por sus cabezas. La noticia añadió urgencia a su marcha. Siguieron las indicaciones del sacerdote, internándose en una zona aún más escarpada y difícil. Las ruinas del monasterio aparecieron finalmente, recortándose contra el cielo plomizo como los huesos de un gigante olvidado. Ofrecían una buena posición defensiva, pero también eran una trampa si eran rodeados. Se instalaron en el claustro semiderruido, un refugio precario contra el viento frío que barría las alturas. Mateo inspeccionó el lugar, buscando puntos débiles, planeando una posible defensa. Sabía que era cuestión de tiempo, y el tiempo se agotó al atardecer del día siguiente. Un vigía improvisado, el otro jornalero, dio la voz de alarma. Una columna francesa ascendía por la única senda practicable hacia las ruinas. Eran más de 20 soldados, liderados por el propio capitán Dubois. Estaban atrapados. «Rápido, a cubierto», ordenó Mateo.
Empujó a Isabela, al niño y a la anciana hacia la cripta, el lugar más seguro. Entregó el trabuco cargado al jornalero sano. Dispara solo cuando yo te diga. Apunta abajo. Al herido le dio un cuchillo. Si llegan hasta aquí, defiende a las mujeres. Él se apostó en una arcada rota que dominaba la entrada principal, su viejo mosquete preparado, la navaja al alcance de la mano. El aire se llenó con el sonido de las órdenes en francés y el ruido metálico de las armas. Dubois no iba a andarse con rodeos. Current Part Characters, 3079. Total Characters, 1549. El asalto comenzó con una descarga de fusilería contra las ruinas. Las balas rebotaban en las piedras centenarias o se perdían en los huecos de las ventanas vacías. Mateo esperó, paciente. Cuando un grupo de soldados intentó avanzar al descubierto hacia la entrada principal, dio la señal. El trabuco del jornalero rugió, escupiendo una nube de metralla que hizo retroceder a los franceses, dejando a un par de ellos retorciéndose en el suelo. Mateo apuntó con calma con su mosquete. Eligió a un sargento que dirigía el avance. El disparo resonó en el silencio tenso. El sargento cayó hacia atrás. La respuesta francesa fue inmediata, fuego concentrado sobre la posición de Mateo. Se agachó tras el pilar de piedra, los cascotes saltando a su alrededor. Recargó el mosquete con manos expertas, pero temblorosas por la adrenalina. Esto no era una emboscada nocturna ni una pelea contra bandoleros desorganizados. Eran soldados profesionales, bien armados y dirigidos por un oficial competente. La lucha se convirtió en un juego mortal de disparos y coberturas. Mateo utilizaba su conocimiento del terreno improvisado de las ruinas, cambiando de posición constantemente, apareciendo y desapareciendo como un fantasma entre los muros derruidos. Logró abatir a otros 2 soldados, pero sabía que no podía mantenerlos a raya indefinidamente. Dubois ordenó un avance por los flancos. Un grupo intentó escalar un muro semiderruido, mientras otro buscaba una entrada secundaria. Mateo tuvo que dividirse, corriendo de un lado a otro, disparando, usando su navaja en encuentros cercanos cuando algún soldado lograba acercarse demasiado. El jornalero del trabuco luchaba con valentía, pero su falta de experiencia era evidente. Isabela salió de la cripta en un momento de calma relativa, llevando agua a Mateo y al jornalero. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con determinación. «Déjame ayudar, Mateo», dijo, recogiendo las piedras sueltas. «Dime qué hacer». Mateo dudó solo un instante. «Cuando intenten escalar por allí», señaló hacia el muro oeste, «tira piedras, todas las que puedas, apunta a las cabezas». Isabela asintió y se puso a la tarea, uniéndose a la defensa con una ferocidad inesperada. El combate se prolongaba. El sol comenzaba a descender alargando las sombras. Mateo estaba agotado, sus músculos ardían, tenía un corte sangrante en el brazo. Habían caído varios franceses más, pero seguían siendo demasiados. Entonces oyó un grito diferente, un alarido gutural que no era francés. Desde el lado opuesto al de la entrada principal apareció una figura inesperada, el chacal. No estaba muerto. Herido, sí, pero vivo y con un puñado de sus hombres más leales, atraídos por el sonido del combate, buscando venganza o quizás una oportunidad de saquear a los vencedores, fueran quienes fueran. La situación se volvió caótica. Los franceses, sorprendidos por el ataque por la retaguardia, tuvieron que dividir sus fuerzas. El chacal y sus hombres luchaban con la desesperación de las bestias acorraladas, creando una sangrienta distracción. Mateo aprovechó el caos. Mientras Dubois intentaba reorganizar a sus hombres para enfrentar la doble amenaza, Mateo se deslizó entre las sombras y las columnas rotas, acercándose a la posición del capitán francés. Sabía que neutralizar al líder era su única oportunidad. Dubois estaba gritando órdenes, furioso por la incompetencia de sus hombres y la aparición de los bandoleros. No vio a Mateo hasta que fue demasiado tarde. Mateo surgió de detrás de un altar de ruido, su navaja lista. Dubois reaccionó rápido, desenvainando su sable de oficial. El choque del acero resonó en el aire cargado de pólvora. El duelo fue breve, pero intenso. Dubois era un espadachín entrenado, pero Mateo era más rápido, más impredecible, moviéndose con la agilidad de un animal salvaje adaptado a la lucha en espacios cerrados y terreno irregular. Esquivó una estocada, paró un tajo con el cañón de su mosquete descargado y buscó una apertura. La encontró cuando Dubois, frustrado, lanzó un ataque demasiado amplio. Mateo se agachó, giró sobre sí mismo y hundió la navaja bajo el brazo levantado del francés, buscando el corazón.
Dubois ahogó un grito. Sus ojos se abrieron con sorpresa y dolor. Se tambaleó, el sable cayendo de su mano con estrépito. Se desplomó sobre las losas polvorientas, su uniforme azul impecable manchándose rápidamente de rojo oscuro. La caída del capitán sembró la confusión entre los soldados franceses restantes. Atacados por los bandoleros por un lado y habiendo perdido a su líder, su moral se quebró. Algunos empezaron a retroceder, buscando salvar el pellejo. Otros luchaban sin convicción. El chacal, viendo la oportunidad, presionó su ataque, pero sus hombres también habían sufrido bajas. Mateo, ignorando el dolor de su brazo herido, se unió a la limpieza. Abatió a 2 soldados que intentaban huir. El jornalero del trabuco logró hacer blanco en otro. Isabela seguía lanzando piedras con furia desde su posición elevada. La lucha se extinguió poco a poco. Los pocos franceses que quedaban se rindieron o huyeron dispersos por la sierra. El chacal, viendo que ya no había botín fácil que conseguir y habiendo sufrido también pérdidas, decidió retirarse con los suyos, desapareciendo entre las sombras del atardecer como alimañas. El silencio volvió a caer sobre las ruinas, un silencio preñado de muerte y agotamiento. Mateo se apoyó contra un muro, respirando con dificultad. Miró a su alrededor. Los cuerpos de soldados franceses y bandoleros yacían esparcidos entre las piedras. El jornalero sano estaba ileso, pero temblando. El herido había sobrevivido. La anciana y el niño salieron de la cripta, asustados pero a salvo. Isabela corrió hacia Mateo, sus ojos buscando heridas. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de ansiedad. Él asintió, aunque el brazo le palpitaba dolorosamente. «Estamos vivos», dijo simplemente. Isabela le cogió el brazo herido con delicadeza. «Tenemos que curar esto». Sus manos, limpiando la sangre con un trozo de tela, eran suaves pero firmes. Mateo sintió una calidez que no provenía solo del contacto físico. Era la calidez de la conexión humana, algo que había creído perdido para siempre. Bajo la luz incierta del crepúsculo, enterraron someramente a los muertos, sin distinguir entre franceses y bandoleros. Eran solo despojos de la guerra. Isabela limpió y vendó la herida de Mateo con más cuidado, usando algunas hierbas que reconoció entre las que crecían en las ruinas. El contacto de sus manos era un bálsamo para algo más que la carne herida. Pasaron la noche en las ruinas, demasiado agotados para moverse, pero alerta. Mateo apenas durmió, sus oídos atentos al menor ruido, su mente repasando los acontecimientos. Había matado de nuevo, mucho. Pero esta vez había sido para proteger, no solo para sobrevivir o por una orden abstracta. Había una diferencia, una que empezaba a sentir en lo más profundo de su ser. Al amanecer, recogieron lo poco que tenían y abandonaron el monasterio en ruinas, dejando atrás el eco de la batalla. Siguiendo las últimas indicaciones de Padre Rafael, tomaron un sendero oculto que descendía hacia un valle escondido. Caminaron durante horas. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cargado de una comprensión mutua forjada en el fuego y la sangre. Finalmente llegaron a un pequeño grupo de chozas disimuladas entre los árboles, cerca de un arroyo. Hombres armados con escopetas de caza y herramientas de labranza convertidas en armas salieron a su encuentro, pero se relajaron al reconocer a Mateo y ver al grupo que lo acompañaba. Padre Rafael apareció desde la choza principal. Su rostro, habitualmente sereno, mostró alivio al verlos. «Gracias a Dios», dijo, abrazando brevemente a Mateo. «Temíamos lo peor. Dubois y sus hombres han sembrado el pánico. Dubois ya no molestará a nadie», dijo Mateo con voz cansada. El sacerdote lo miró, comprendiendo. «Entrad, estáis a salvo aquí, por ahora». El refugio guerrillero era humilde, pero organizado. Había unas pocas familias refugiadas, hombres y mujeres que colaboraban en la resistencia como podían. Les dieron comida caliente, un guiso sencillo pero reconfortante y un lugar donde descansar. La anciana y el niño fueron atendidos de inmediato. Los 2 jornaleros se unieron a los hombres del campamento, encontrando un propósito en la lucha común. Esa noche, junto al fuego comunal, Mateo e Isabela se sentaron un poco apartados. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas brillantes indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo ellas. «¿Qué harás ahora, Mateo?», preguntó Isabela en voz baja. Él miró el fuego, las llamas danzando como los recuerdos en su mente. «No lo sé. Creí que mi guerra había terminado, pero quizás solo ha cambiado de forma. ¿Y tú, Isabela, qué harás?». Ella bajó la mirada, luego la levantó con nueva determinación. «Mi sitio está aquí, luchando, como mi padre, como tú». Hubo un largo silencio.
Mateo sintió que algo se asentaba en su interior, una resolución tranquila que reemplazaba al viejo vacío. «Entonces, lucharemos juntos», dijo. No era una promesa apasionada, sino una constatación sencilla, sólida como las montañas que los rodeaban. Isabela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, un gesto de confianza y afecto que él aceptó sin rigidez, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. Los días se convirtieron en semanas en el refugio oculto. Mateo, a pesar de su reticencia inicial a formar parte de un grupo de nuevo, se encontró integrándose en la pequeña comunidad resistente. Sus habilidades eran invaluables. Enseñó a los hombres de Padre Rafael tácticas de emboscada, a moverse en silencio por la sierra, a usar el terreno a su favor. Participó en algunas salidas para hostigar a patrullas francesas o conseguir suministros, demostrando una y otra vez su valía, no solo como combatiente, sino como estratega. Su relación con Isabela floreció en aquel entorno precario. Ya no eran solo dos supervivientes unidos por el peligro, sino compañeros. Compartían las tareas del campamento, las guardias nocturnas, las conversaciones junto al fuego. Él aprendió a admirar su resiliencia, su inteligencia práctica y su bondad inquebrantable. Ella aprendió a ver más allá del guerrero taciturno, descubriendo al hombre herido pero honorable que había debajo. El amor surgió entre ellos de forma natural, sin grandes declaraciones, creciendo como una flor silvestre entre las rocas, tenaz, discreto y hermoso en su sencillez. Padre Rafael observaba la transformación de Mateo con aprobación silenciosa. Veía cómo el antiguo soldado atormentado encontraba un nuevo propósito, no en la venganza ni en el odio, sino en la protección de aquella comunidad improvisada y en el amor por Isabela. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar, que la lucha sería larga y costosa, pero la presencia de hombres como Mateo, redimidos por la acción justa y la conexión humana, era un faro de esperanza en la oscuridad. Una mañana llegó un correo con noticias alarmantes. Una columna francesa más grande, enviada para vengar la muerte de Dubois y aplastar la resistencia en la zona, se dirigía hacia el valle. El refugio ya no era seguro. Había que evacuar, dispersarse y reagruparse en otro lugar. La noticia cayó como una losa, pero no hubo pánico. Estaban acostumbrados a la precariedad, a la huida constante. Bajo la dirección de Padre Rafael y Mateo, la pequeña comunidad se preparó para la marcha. Empaquetaron lo esencial, ocultaron lo que no podían llevar, borraron las huellas de su presencia. Mientras se preparaban para partir, Mateo buscó a Isabela. La encontró junto al arroyo, llenando odres de agua, su rostro serio pero tranquilo. «¿Lista?», preguntó él. Ella asintió. «Contigo, siempre». Mateo le tomó la mano. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Era la promesa de un futuro incierto, pero compartido. «Vamos», dijo. Se pusieron en marcha, una pequeña caravana de hombres, mujeres y niños desapareciendo una vez más en la inmensidad protectora y amenazante de la sierra andaluza. La guerra continuaba, implacable. Pero Mateo Vargas ya no caminaba solo. Había encontrado su lugar, no en la soledad del ermitaño ni en la disciplina ciega del soldado, sino en el corazón de la resistencia, al lado de la mujer que le había devuelto la fe en la humanidad y en sí mismo. Su lucha personal por la redención se había fundido con la lucha colectiva por la libertad, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo, ahora miraba hacia el futuro, no con la desesperanza de antes, sino con la determinación sombría de quien sabe por qué lucha y por quién está dispuesto a morir. La marcha fue ardua, siguiendo rutas aún más secretas que las anteriores. Cruzaron collados barridos por el viento, descendieron a valles umbríos donde el sol apenas penetraba, vadearon ríos fríos que les llegaban a la cintura. Mateo iba siempre en vanguardia o retaguardia, explorando el terreno, asegurándose de que no eran seguidos. La presencia francesa era más fuerte ahora, las patrullas más frecuentes. Tuvieron que esconderse durante días enteros en cuevas o entre espesuras impenetrables, racionando la comida y el agua, soportando el frío y la humedad en silencio. Durante una de esas esperas forzadas, en una noche especialmente oscura, Mateo e Isabela estaban de guardia juntos, sentados espalda contra espalda para vigilar en ambas direcciones. El silencio solo era roto por el ulular de un búho y la respiración tranquila de los dormidos. «¿Crees que algún día terminará?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Mateo tardó en responder, mirando hacia la oscuridad insondable.
Todo termina, Isabela. La cuestión es cómo llegamos al final y quiénes somos cuando llegamos. Ella se apoyó un poco más en él. Sé quién eres tú, Mateo. Eres el hombre que nos salvó, el hombre que lucha por nosotros. Él sintió una oleada de emoción que le oprimió la garganta. Yo solo hago lo que debo. Haces mucho más que eso, replicó ella suavemente. Nos das esperanza. Encontraron un nuevo refugio temporal, una red de cuevas naturales en una zona aún más remota. Era un lugar más seguro, pero también más aislado. La vida continuó, marcada por la escasez, el trabajo constante y la amenaza latente. Mateo siguió entrenando a los hombres, mejorando las defensas improvisadas, participando en golpes de mano audaces pero necesarios para conseguir armas y alimentos. Se convirtió, sin buscarlo, en la mano derecha de Padre Rafael, respetado por su habilidad en combate y su juicio sereno. Una tarde, mientras reparaba la culata de su mosquete, vio a Isabela enseñando a leer a su hermano pequeño y a otros 2 niños del campamento, usando un trozo de carbón y una pizarra improvisada. La escena tan normal y a la vez tan extraordinaria en medio de la guerra lo conmovió profundamente. Representaba aquello por lo que luchaban, la posibilidad de un futuro, la preservación de la cultura y la humanidad incluso en las circunstancias más brutales. Se acercó y se sentó a su lado, observando en silencio. Isabela le sonrió. Nunca es tarde para aprender, Mateo. Él sonrió también, una sonrisa genuina y poco frecuente.